Ser el inicio de la primera clase teórica, voy a ir subiendo eh, clases o explicaciones de este estilo diariamente o cada 2 días, para tratar de ir cubriendo los diferentes temas. Vamos a empezar por el principio. Nosotros estábamos, o vamos a empezar a trabajar, habrán visto en los libros, que bueno, básicamente estamos trabajando en una época a la salida de lo que es la Edad Media, ¿sí? Donde Europa se encuentra bajo una organización de tipo feudal, pero donde ya existen reinos centralizados, el Estado está ampliado, la población creció y tenemos lo que, digamos, en toda la etapa de lo que se llama Baja Edad Media, a diferencia de la alta, lo que hay es una clase social que se dedica principalmente a la producción y al comercio, que son los burgueses. Esta actividad del comercio, los mercados fueron creciendo rápidamente en la mayoría de los reinos europeos y las relaciones comerciales con distintos territorios también. Se llegó a establecer líneas comerciales de caravanas que viajaban hacia lugares sumamente remotos a obtener productos que no se conseguían en Europa y que cada vez a medida que van a estar disponibles en los reinos europeos, cada vez van a ser más codiciados y más buscados, y en algunos casos incluso van a ser artículos cotidianos. La gente se va a acostumbrar tanto a tener variedad de esos productos que no los va a incorporar en su vida y no pensarían, digamos, en la posibilidad de no tenerlos o de que no se consiguieran. La mayoría de esos productos de los que hablamos vienen de lo que sería la zona oriental de Asia, es decir, para ir a dato más específico, China e India. Hablamos de productos que van desde las sedas, que eran muy utilizadas por la clase alta, por la nobleza, como para demostrar estatus, pero también con los altos burgueses, los burgueses más adinerados, porque era vestirse, digamos, con ropas de seda, daba una sensación de un estatus social muy alto, demostraba que uno tenía grandes riquezas y gran importancia, no cualquiera podía no solo pagarse, sino también conseguir ese tipo de productos. Pero cosas mucho más cotidianas también, como por ejemplo las pastas, ¿sí? La pizza, los fideos, ese tipo de cosas que también tienen el té, tienen proveniencia originaria de China y de India. Obviamente la distancia entre los reinos europeos y la China y la India era enorme. No se podía ir por mar porque el terreno no lo permitía y se viajaba en caravanas, ¿sí? A pie con carros tirados por bueyes que iban y traían y llevaban, mejor dicho, las mercaderías. Eso dificultaba mucho el trayecto, lo hacía muy largo, muy costoso, muy dependiente de que haya buenas condiciones en el camino, y peligroso en la medida en la que podían existir saqueos de bandas criminales o los propios fuerzas naturales, que podía haber una tormenta o lo que fuese, y eso generaba también mucha dificultad. Por otro lado, las características del terreno en zonas que eran muy montañosas o en zonas desérticas que no se podían atravesar con facilidad, hace que en realidad las rutas comerciales que se van a formar entre la Europa de la Baja Edad Media y los países orientales como China y la India tengan que pasar casi obligadamente por la ciudad de Constantinopla, ¿sí? Por la zona conocida como los Pasos del Mar Negro.
La ciudad de Constantinopla en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Bizantino, Imperio Cristiano, que había sido la continuación histórica del Imperio Romano de Oriente, que si bien había sobrevivido durante casi 1000 años, más allá, digamos, de la caída de Roma en sí misma, se había extendido durante otros 1000 años. La realidad es que ya se encontraba en un estado bastante decadente, estaba asediado por el Imperio Otomano por todos lados y mantenía una paz bastante precaria con los líderes del del Imperio Otomano. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que en 1453 el sultán otomano decide atacar Constantinopla y lleva adelante un sitio de la ciudad que le toma bastante tiempo, pero finalmente logra someter a la ciudad, la conquista básicamente, y con esa acción de conquista desaparece ya el Imperio Bizantino. Podemos decir que cae el Imperio Romano de Oriente. De esa manera los otomanos van a tomar posesión de esa región y claramente de los pasos del Mar Negro. Obviamente entre los reinos europeos y el Imperio Otomano había una enemistad más que manifiesta que pasaba por varios aspectos económicos, aspectos históricos, porque habían tenido guerras entre sí durante mucho tiempo, y aspectos religiosos que justificaban todo lo anterior, ¿no? Los otomanos eran musulmanes, los reinos europeos se caracterizaban por sobre todas las cosas por ser cristianos. Entonces cuando los otomanos toman posesión de los territorios de Constantinopla y de los pasos del Mar Negro, cierran el paso a las caravanas europeas, con lo cual el comercio con los países de Oriente, con China y con la India, se corta. Yo había dicho al principio que muchísimos de los productos que venían de esas zonas se habían vuelto de uso cotidiano, y más allá de eso, el comercio era, digamos, una fuente de desarrollo económico muy, muy importante, que al cortarse así tan de golpe genera crisis importantes en los países europeos, en los reinos europeos. Surge entonces la necesidad para los reyes europeos de buscar formas alternativas de fomentar el comercio, lugares alternativos de donde obtener las mercancías o rutas alternativas para llegar a los antiguos lugares, es decir, alguna ruta nueva, diferente para llegar a la India o a China que no pase por el Mar Negro ni por Constantinopla. Eso va a generar varios proyectos que van a aparecer. Quizá el más sistemático, el mejor organizado va a ser el de Portugal, que va a proponer la circunnavegación del continente africano, es decir, volver a llegar a la India, pero estableciendo colonias en toda la costa de África, y haciendo paradas en esas colonias para, a manera de postas, llegar a dar toda la vuelta y alcanzar la India. España en aquel momento, para ir más a lo específico, España en aquel momento se encuentra en una situación un poco compleja por su ubicación geográfica y por su historia. No había desarrollado una marina importante. La mayoría de los barcos de diseño español eran barcos diseñados para navegar ríos o, en su defecto, como máximo, las costas cercanas del mar Mediterráneo, ya que la parte, digamos, más importante, más significativa del Mediterráneo estaba controlado por barcos del Imperio Otomano, que a la vista de barcos españoles los atacaban y los hundían. Así que España, en ese sentido, en el aspecto de la navegación, estaba un poco complicado, y a eso le sumamos que no le quedaban como muchas alternativas de rutas como para llegar de vuelta
a reconectarse con Oriente y Occidente, porque la opción de ir a través del continente africano medio que ya estaba tomada por los portugueses, con lo cual no tenía sentido o iba a ser demasiado costoso intentar copiar el sistema. Entonces, en ese momento, no solo en España, en la mayoría de las cortes europeas empiezan a aparecer personas, navegantes en su mayoría, y algunos otros personajes que empiezan a traer proyectos alternativos, diferentes, buscando que algún rey o alguna reina confíe en la idea y esté interesado y se lo financie. Entre esas personas hay un genovés llamado Cristóbal Colón, que primero va a ir a la corte portuguesa. En la corte portuguesa no le van a aceptar el proyecto porque ellos ya estaban desarrollando su propio sistema, y que por esas cosas del destino va a ir rebotando en diferentes cortes europeas y va a terminar en la corte española. En la corte española los reyes lo van a recibir y van a escuchar su proyecto. El proyecto de Colón tenía mucho que ver con la idea que, bueno, en realidad ya era conocida hace tiempo por los navegantes, pero que el pueblo llano, digamos, sin instrucción no conocía, de que nuestro planeta es una esfera, digamos, ¿no es cierto? No es algo plano, es algo que si uno, digamos, encuentra la manera correcta, puede circunnavegar perfectamente. Eso no era la gran novedad, aunque en algunos círculos todavía se rechazaba esa idea, pero en general no era una gran novedad, era algo más bien conocido, sobre todo por los marineros. La cosa no pasaba por ahí, el proyecto no pasaba por ahí, el proyecto y la dificultad del proyecto pasaba por saber las distancias que había que recorrer, ¿no? Porque que era una esfera no había duda, pero cuál era el diámetro de la esfera es lo que nadie sabía. Y no es lo mismo, por supuesto, un diámetro determinado para calcular cuánto tiempo y qué provisiones necesita uno para dar la vuelta al mundo, que otro diámetro de una magnitud mayor donde uno necesitaría otra clase de provisiones, más cantidad de agua potable, más cantidad de alimentos. Colón hace un cálculo basándose en algunos antiguos escritos y mapas del Imperio Romano, y ese cálculo le da la idea de que es posible, yendo hacia el Océano Atlántico, dar la vuelta al mundo y aparecer básicamente del lado del Océano Pacífico, o sea, llegar a la India yendo para el otro lado, yendo hacia el oeste, llegar al este, dando la vuelta. Bien, esa es la idea que les propone Colón a los reyes católicos. Los reyes la aceptan. España andaba bien económicamente porque había asumido la última etapa de expansión interna, es decir, España había estado durante mucho tiempo bajo dominio otomano y se habían ido reconquistando los territorios de a poco, y solo había quedado el territorio del Reino de Granada, donde todavía estaba dominado por musulmanes. En el año 1492 los reyes católicos recuperan Granada, ¿sí? Y con Granada recuperan un montón de riquezas que existía en ese reino. Con lo cual los cofres reales andaban bien. Así que decidieron que sí, que le iban a financiar la expedición a Colón. Le dan 3 carabelas, que eran unos barcos pequeños de diseño portugués, o sea, las habían comprado, y un barco un poquito más grande, pero de fondo liso, que se utilizaba más que nada para navegar los ríos, que era la nao, que es un diseño español. Bueno, Colón decide iniciar su expedición, y lamentablemente el cálculo que Colón había hecho de la distancia estaba equivocado. La distancia era muchísimo mayor, pero otra cosa que no estaba en los cálculos de Colón es que
antes de dar la vuelta al mundo existía un gran continente en el camino. Así que después de varios inconvenientes en el viaje, unas tormentas que le complican mucho la vida, le dejan muy dañada la nao sobre todo, Colón termina, o la gente de Colón termina encontrando tierra y haciendo tierra en las Antillas, ¿sí? En América, lo que hoy son conocido como las Islas Antillas, Cuba, República Dominicana, Haití, ¿sí? Para que se ubiquen. Y hace tierra ahí y reclama esos territorios en nombre de la corona de Castilla, es decir, se los da a la reina Isabel, y comienza a partir de ahí el establecimiento de la presencia europea en América. Básicamente eso es más o menos cubre los motivos de la expansión europea y demás. Si alguien tiene alguna duda, tienen el foro para hacer preguntas. En la próxima clase, en el próximo video, vamos a trabajar bueno, el funcionamiento de la conquista, los inconvenientes que eso genera en los pobladores originarios y el sistema que los españoles van a utilizar luego para explotar sus colonias.